Buenas a todos, ¿cómo están? Hoy tenemos un vivo increíble. Vamos a estar hablando con Rosy Yáñez, que tiene la cuenta Diabetes Bien, cuenta increíble, que tiene que ver con todo lo que nosotros decimos sobre cómo hay que hacer el manejo del paciente diabético. De realmente cuál es la mejor dieta que tenemos nosotros. Acá la tenemos a Rosy. Yo estoy muy emocionada, ustedes me entienden cómo yo la admiro a Rosy, así que ahí pedí solicitud para que se una con nosotros y ahí está. Florencia, ¿qué tal? Increíble esto. ¿Cómo No, no, estás? no entendés, yo siento que estoy hablando con una estrella de Hollywood. Ah, al contrario, ¿qué tal? Encantada, guapa, ¿cómo estás? Muy, pero muy bien, muy feliz de hacer este vivo porque la verdad que uno se cansa en el consultorio y decir, parece que yo vivo en el planeta Marte cuando Ya. ve cómo es el manejo en general que se hace de lo que tiene que ver con la diabetes. Y me parece súper interesante y súper importante la mirada que vos tenés, que lamentablemente no es la mirada que tienen la mayoría de los profesionales, o no por lo menos lo vemos acá en Argentina, no sé allá en México qué pasará, pero por lo que yo sé es más o menos lo mismo. Sí, yo estoy en España, tengo 20 años Está en viviendo en España, México, sí, ya está. pero sí, pero tengo como también nací en México, pues tengo allí doble. Pero yo, mira, veo gente, Florencia, hablando ya en directo de 23 países y en todos te diría que hay esta incoherencia en el manejo, en el tratamiento de la diabetes, increíblemente en todos, porque hace falta educación, hace falta prevención, hace falta tiempo para la persona y esto muy difícil o imposible, ¿no? Entonces ahí estamos. Estamos. Y bueno, a ver, los presento, la doctora Rosy Yáñez, una eminencia en el manejo de la diabetes como médica. Y vos contame, a ver, viste que siempre para saber qué nos pasa a nosotros los médicos que de repente empezamos a hacer no lo que nos enseñaron en la Facultad de Medicina, como una mirada que seguramente, como te pasó a vos y me pasa a mí, no es lo que nos enseñaron y cambiamos mucho nuestra manera de atender. Totalmente. Bueno, yo en mi experiencia, te cuento un poco de mi historia personal, fue porque yo hace 28 años que vivo con diabetes tipo 1, ¿no? Entonces allí ya el primer enfrentamiento a la realidad, ¿no? Realmente y a la propia intuición, a la propia conexión de tu cuerpo, que esto, después de allí yo me metí a la universidad, pero incoherencia total, yo decía, yo pensaba, yo sé mucho más de cosas que me pasan a mí, ¿no? En cuanto a nutrición, en cuanto a diabetes, pero bueno, luego tienes que sacar la titulación y todo esto y ya está. Yo ahí ya empezaba a hacer cosas distintas, empíricamente y con mucho miedo, que por eso ahora me dedico a ello, porque sé que muchas personas que ven sus cifras, sus números de glucemia, de glucosa en sangre, te das cuenta de ello, entonces empiezas a decir, ¿cómo voy a comer tantas raciones de carbohidratos si esto me está jodiendo? Es que, o sea, no hay que ser un sabio. No hay Entonces, pero, esto. Esa, pero yo tenía mucho miedo, entonces yo lo hice, bueno, como pude. Luego, gracias a la vida, me encontré al doctor Standeloach, que me presentó al doctor Bernstein, o sea, fue como, wow, por fin, ¿no? Lo que he estado haciendo casi escondidas, por claro. fin alguien más lo avala. Y ahora ya somos muchos que estamos allí, pero era como, esto no sirve, no puede ser, no, si yo antes de la diabetes ni me comía todo eso, ¿cómo me voy a comer ahora? Yo me recuerdo, la primera dieta de una asociación de diabetes, que lamentablemente la mayoría funcionan así, habrá alguna que no quiero hablar mal de, pero la verdad es que yo estuve en muchas asociaciones y la mayoría funcionan así, normalizan los niveles altos de glucosa y eso me enfada mucho porque eso es normalizar la enfermedad. Entonces es como, No, bueno. además, no solo que normaliza. Ay, ahora no te escucho, soy yo. Ah, ¿Sí? No son los mismos que para el paciente no diabético, como si el paciente diabético fuese un extraterrestre. O sea, yo al paciente diabético le tolero que maneje unas cifras que hacen pelota cualquiera, ¿sí? Porque es diabético. totalmente. Esto, sí, para mí es inadmisible y es como un racismo, es decir, es como una discriminación de las personas con diabetes. Es como,
dejarnos fuera de la salud de verdad. Y eso, bueno, no sé si en otras patologías, yo creo que no, en otras condiciones, pues el paciente decide qué método utilizar y tiene la libertad de hacerlo. Parece que en diabetes no, como si solo fuese, si tú tienes diabetes, que vamos al tema de hoy, ¿no? Tienes que eliminar grasas y comer muchos carbohidratos. ¿Cómo? Es que es como... Es lo que, igual a mí me parece re loco, Rosy, es que es como que yo ahora lo pienso y me parece tan incongruente y sin embargo por tanto tiempo yo misma admito que como médica, digamos, el buen control de un paciente diabético es que baje las grasas cuando el problema, o sea, tiene mucho, a ver, mucho tema, yo creo que el lío es en que los pacientes diabéticos son los de mayor riesgo cardiovascular y como todo el mundo ve al colesterol como el cuco y como que la grasa es lo que nos va a matar, en un paciente supuestamente de riesgo, le limito las grasas, pero no puede comer mucho azúcar, le limito las grasas, las dos fuentes principales de energía las tengo anuladas. Totalmente. Entonces, ¿qué va a comer? Si yo me encuentro personas pobres, vienen a ver qué me va a quitar, a ver qué más me va a quitar, qué miedo. Y con culpabilidad, con miedo, con frustración de que, a ver, ahora qué voy a comer, aire, pobres. Y además, tomar en cuenta que tener hiperglucemia crónica, niveles altos de glucosa sangre altos todo el tiempo, como es el caso de diabetes tipo 2 mal controlada, y en diabetes tipo 1 mucha variabilidad glucémica, da hambre constante. Es decir, es como una situación donde toda la glucosa se queda en la sangre y no te entra a la célula. Entonces, la gente se siente culpable por sentir ansiedad, además. Es un círculo vicioso, ¿no? Entonces, que tú ya lo sabes, pero hay que decirlo porque parece como que se porta mal el paciente y es muy fuerte esto. Claro, si está alto de glucosa, pues tiene hambre constante. Es decir, pobre, se siente con una ansiedad y con ganas de acabarse todo. Y le das más carbohidratos y entonces nunca va a llegar a lo que tiene que llegar poco a poco, que es normalizar la glucemia y que sí es posible. Que esto es el reto de... Es posible, no fácil, en diabetes tipo 2 más fácil, depende de en qué etapa se encuentre, de pérdida de células beta o no, o de resistencia a la insulina, porque pasaron 20 años, 30 años, mientras que tu páncreas hizo un sobreesfuerzo, depende en qué etapa te encuentres, costará un poco más o menos, pero realmente se puede, a mí me parece increíble los cuerpos, cómo se puede revertir realmente. Diabetes tipo 1 es un poco más complicado o diferente, pero es posible tener glicada normal totalmente, y esto es increíble, ¿no? Porque dices, bueno, yo vivo tranquilo, ¿no? No estoy con montaña rusa la mayor parte del tiempo, en fin, ¿no? Y Sí, ahí estamos. súper importante, porque a mí lo que me llama mucho la atención, diabetes tipo 2 es como que yo te diría que nada, ya parece que el 90% tiene glucemias altas con su síndrome metabólico, insulino resistencia. Pero en diabetes tipo 1, que es la que el paciente tiene más miedo, porque obviamente hay riesgos de hipoglucemias y con el manejo de las insulinas, la verdad que yo digo siempre, y es una constante, que vienen con glicosiladas tal vez de 6, 7, donde le dicen, bueno, sí, está bastante bien. Y la realidad, esto que te digo, es el mismo médico que controla asume que como tengo diabetes, tengo como permitido esta tasa tan grande de caramelización de mis arterias, de mi colágeno, ¿sí? De mis tendones, de mis articulaciones, y entonces ya paso a ser como una especie que no es humana, soy otra cosa, soy alguien que tiene diabetes y que no entra dentro de los parámetros lógicos de un paciente que tiene que tener una vida saludable. Totalmente. Qué bien que abordas así, Florencia, me encanta porque es esto la incoherencia, es como no tienes el derecho, son niveles diabéticos y los médicos endocrinos o cualquier profesional suele contestar, cuando la persona quiere estar mejor, dice, pero eso no lo tengo ni yo, como diciendo, Claro, es imposible lo que tú quieres. Yo digo, pues no lo tienes tú porque no quieres o porque no te miras. Y rescatando otra vez lo que decías de que hay mayor riesgo cardiovascular y por eso es que tenemos miedo en las personas con diabetes, es porque asociamos mal, ¿no? La hemoglobina glicada es el principal factor, o si alguno podemos mirar, olvídate del perfil, que luego hay matices, ¿no? Pero si quieres mirar algo, empieza a mirar la hemoglobina glicada como factor de riesgo cardiovascular, empieza por ello. Y entonces luego hablamos, empieza a bajarla para disminuir un poco tu riesgo cardiovascular. Pero ¿qué tiene que ver? Todo tiene que ver, porque como he dicho antes, ¿no? Esta inflamación sostenida, cambiar el contexto, pues está desequilibrado y entonces esto hace que haya más riesgo, ¿no? Es decir,
es totalmente directo. De hecho, es lo que más hay estudios de esta relación directa de la hemoglobina glicada y no del consumo de grasas, del colesterol, que ya por favor no tiene nada que ver, pero que nos siguen insistiendo increíblemente, ¿no? De no, la grasa, como, bueno, en fin, como algo malo y como que esta es la relación directa y no, no es así. En realidad, con tanta la interpretación que muchas veces pasa, como la dieta cetogénica o las dietas low carb están asociadas con dietas altas en grasas, muchos médicos piensan que no son dietas que son saludables para el corazón o para la salud. En determinado momento, por determinada patología o enfermedad, podría llegar a utilizarse. Ahora, la realidad es que si uno se pone a pensar con coherencia, si tenemos un problema con el azúcar, bien valdría la pena intentar otro combustible, como es la grasa, para tratar una patología que el principal problema es el azúcar. ¿Qué pasa cuando el paciente que se viene tratando con su diabetólogo, el diabetólogo le dice que puede intentar diferentes dietas, salvo una dieta baja en carbos y una dieta cetogénica, porque pueden morir de un shock hipoglucémico? Sí, es que varias cosas, ¿no? Lo que decías, yo creo que es la confusión. Se escucha mal porque hemos estado escuchando los últimos 30, desde que yo era niña, que me tocó este boom de los cereales, de Kellogg's, es decir, ya le tocó a mi madre decir, vamos a bajar grasas. Es muy fuerte. Entonces hemos estado escuchando y se escucha mal. ¿Cómo que una dieta alta en grasas? Eso es dañino. Toda la gente lo sigue diciendo. No sé hasta cuándo. Espero que en unos 20 años, ya que empiecen a ver que yo qué sé, que no se deja de morir la gente. No, además, yo lo que me preocupa es que en 20 años seguimos así, no nos vamos a dar cuenta, pues no vamos a tener cerebro. O sea, la realidad es que lo único que se logró bajando las grasas es un aumento de todo lo que es las enfermedades neurodegenerativas, el Alzheimer, el Parkinson, el autismo, porque el cerebro es grasa. Y el deterioro cognitivo que hay en un paciente que no tiene grasa, que no consume grasas, porque las grasas, el colesterol es la base de las membranas celulares, de las hormonas, de las neuronas, con lo cual, doblemente positivo, como yo le digo a un paciente, no es por qué tenés diabetes, sino para qué, es para optimizar tu salud. Es para hacer una dieta que si bien le hace bien a todo el mundo, porque eso también me parece súper interesante. Yo a todos les digo que te sigan, ¿no, Rosy? No es, vos tenés Gracias. y digo, no importa que seas diabético o no diabético, o sea, el diabético más que nadie porque tiene más riesgo. Pero como vos decías, cualquier persona, paciente y médico debería tratar de tener como objetivo una dieta que sea óptima para toda la raza humana. No pasa porque uno tenga diabetes. Sí. Entonces allí lo que decía, ¿no? Que empezamos por esa creencia porque la has escuchado, pero luego si te pones a analizar bien lógicamente, si tienes normoglucemia y comes grasa para pensar lógicamente, muy fuerte, pero es verdad lo que dices. A veces yo digo, ¿cuál es tu nivel de glucemia ahora mismo? Porque es que, ¿no? Es como hay que tirarle un poco más de densidad, proteínas y grasas, porque si no, no puedes pensar, no puedes vivir, en fin. Entonces, es porque tenemos esa creencia de lo que hemos escuchado. Entonces, hay que preguntarnos de dónde viene. Luego, hay matices, porque dicen, sí, grasas. Bueno, si me como ultraprocesados o grasa trans, que es lo que más se come, pues allí no todas las grasas son iguales. Otra vez es que al final son matices que no acabamos de dar la información completa. Eso por un lado. ¿Qué tipo de grasas son? Es que las grasas, aceites vegetales y trans ya a la basura. Eso por un lado. Y luego también me pasa algo, Florencia, que es de que la gente empieza a comer un poco más de proteína y grasa, pero no deja de comer muchos ultraprocesados y carbohidratos. Y entonces yo digo que si vas a comer las dos cosas, es que es igual de dañino, porque estás con una elevación de insulina, de inflamación, que igual te está aumentando el riesgo. Es decir, tienes que cambiarlo. Tienes que cambiarlo. Totalmente. Sí, de hecho te digo una cosa que yo hablaba con mis amigos de Caler y de Chile, con el doctor Santana y con Cristiano Villa, es en todo lo que la dieta keto en un momento fue como muy fuerte, de muy alto a grasas saturadas y una dieta estricta, y en los últimos años tenés una corriente que está como a favor de las saturadas y no tan a favor de las saturadas dentro de los keto, ¿sí? Pero en realidad, el tema es que a quién le va mal comiendo grasa saturada. Y es como vos decís, es el que come la grasa saturada, pero no baja la cantidad de carbos. Y en ese contexto, comer una saturada con una insulina alta es malo, aunque para mi punto de vista es malo tener la insulina alta o tener hidratos altos o requerir insulina y no tener respuesta por la cantidad de hidratos que como. O sea, siempre el problema es el carbo Sí, que se está sí. consumiendo.
Eso. Sí, que no lo bajas o lo bajas suavemente, ¿no? No lo haces bien hecho. Y hay muchos matices. Mira, yo tengo un checklist con casi 200 ingredientes, pero es por eso, porque ahí están los detalles. ¿Qué me sube mucho más? ¿Qué me sube medio? ¿Y qué no me sube o me sube muy poco? A lo que decías, perdona que no te contesté, de lo del riesgo de hipoglucemia, claro, ahí es que es al contrario justo, ¿no? Hay que ver de dónde viene la hipoglucemia realmente, en caso de, justamente de diabetes tipo 1. Pues tienes muchas hipoglucemias, en primer lugar, por usar mucha insulina, por estar comiendo muchos carbohidratos. Entonces, es como un poco cuestionarse, ¿no? Pues lo que hacemos con una alimentación más rica en grasas, que además las grasas reales, que yo llamo puras, porque las vemos, ¿no? Animales, o aceite de oliva virgen extra o aceite de coco, son reales, puras, enlentecen la subida de glucemia. Entonces es increíble porque tú estás más estable de la glucemia. Pero bueno, hay que hacerlo bien. Entonces, claro, tienes menos riesgo precisamente de hipoglucemias fuertes o severas que vienen de usar mucha insulina. Entonces, allí no es la dieta el problema, es que no estás acompañando efectivamente a educarte a normalizar los niveles de glucemia. Y esto requiere tiempo, y requiere educación, y requiere formarte, y por eso me dedico a esto, ¿no? A los programas de educación, porque es verdad, necesitas acompañamiento, bueno, porque da miedo, porque además estás contra el sistema, contra los médicos, yo lo entiendo totalmente, y más cuando son niños o adolescentes. Entonces, la respuesta es no, no causa más hipoglucemia, al contrario, me quita hipoglucemias severas y me suaviza la variabilidad glucémica, que es el objetivo, porque la variabilidad glucémica también es una de las causas más fuertes de complicaciones diabéticas, esta variabilidad que puedo tener. Cuando es más pequeñita, bueno, pues se atenúa y se suaviza. Entonces, bueno, muchas cosas. Exactamente. Bueno, una de las cosas, yo cuando les muestro a los pacientes el monitoreo continuo de glucosa, que en realidad hay una relación directa que parece un electrocardiograma en el paciente mal controlado, y le digo, mira, este electrocardiograma es como el del corazón o el del cerebro. Digamos, si la dieta keto sirve para la epilepsia, porque te pones como que te aplana la curva, ¿sí? Lo mismo hace con la curva de glucosa. La idea es no tener estos subidones y bajones, es regular el ritmo. Y la realidad es que, como vos decís, las variabilidades para arriba y para abajo de la glucemia de un basal que uno puede tener en más o menos 30, ¿sí? Son un factor de riesgo importante y te hablan de un mal manejo, así como la glicosilada. Y uno lo ve cuando los pacientes usan el monitoreo continuo de glucosa. Yo la verdad que no lo usaba tanto. Cuando estuve en el CEMAL en Madrid el año pasado, conocí una genia que está en España, es una médica cubana, Eugenia Lima, que sabe un montón. Sí, la conozco. Y ella dio toda una charla sobre el Sí, monitoreo continuo de glucosa. muy buena, Y ahí sí. es como vos decís, los pacientes, sean diabéticos tipo 1, diabéticos tipo 2, cuando ven su monitoreo haciendo una dieta alta en grasas, tienen un registro espectacular con una curva muy plana, que obviamente ahí no tenemos el riesgo de hipoglucemia. Yo tenía mi monitoreo y en el low carb en San Diego nunca superaba los 65 de glucemia, pero no es que hacía 30, 65 y 120, era como me mantenía, ¿sí?, en ese nivel, como para, y no me sentía mal, porque el tema es, si yo no tengo azúcar y tampoco como grasa, termino consumiendo mi masa muscular, que es glucogénica. Entonces eso es otro tema que era importante, porque yo creo que también hay que tener importancia en la actividad física y en el consumo de proteína adecuada para que haya un músculo, ¿sí?, que no se destruya y también me vaya destruyendo, ¿sí?, esos aminoácidos que se convierten en azúcar. Claro, claro. Y luego también los niveles, ¿no? Que les llamamos, no es tan importante el nivel exacto, es que hay muchos matices. Por eso, mira, ahora en mis programas tengo solo una clase donde hablo todo sobre hipoglucemia, porque depende de muchas cosas, ¿no? Y puedo estar yo, si estoy estable con una insulina baja, puedo estar horas, ¿no? En 65, pero no me gusta decirlo en lives porque pareciera que yo promuevo la hipoglucemia. No, no la promuevo y no es algo que yo esté buscando. Quiero estar en... No, no lo busco. Es una consecuencia a lo mejor de un ayuno, de tal, y sin síntomas. ¿Por qué? Porque estoy usando, sí, tengo diabetes tipo 1, pero sí, también puedo usar cuerpos cetónicos, también puedo estar, Bueno, pero eso un es gran con tiempo. tema, el tema de los cuerpos cetónicos. O sea, yo la memoria que tengo, que en la Facultad de Medicina, las cetonas se asociaba a cetoacidosis diabética.
Y el tema de dieta keto, dieta cetogénica y la palabra cetona parece a veces tan o más negativa que la palabra grasa. O sea, es una locura como está como todo al revés, porque como vos decís, yo le digo al paciente, si vos venís con una glucosa muy baja y tampoco tenés cetonas, estás viviendo de la masa muscular, que es malísimo. Entonces, en realidad, no importa que haya hipoglucemia, siempre que haya un buen metabolismo cetoadaptado, que switche a, en lugar de usar azúcar como fuente de energía, a usar grasas. Y ahí es donde no solamente tengo que medir la glucemia del paciente, sino medir la cetona. Y de hecho hay un calculito que nosotros es el GKI que hizo Thomas Seyfried, que es la división de la glucemia con la cetona. Por eso, como vos decís, a ver, un nivel solo de glucemia no me está diciendo si el paciente tiene una hipoglucemia o no, y cómo lo está regulando, porque con glucemias más altas, con cetonas más altas, voy a tener buen GKI. Así como en una cetosis descompensada tengo azúcares muy altas y cetonas muy altas. La idea es importante eso, es saber leer el laboratorio y que el paciente vaya entendiendo su fisiología, porque es la única manera de que entienda su enfermedad y la pueda tratar desde tratar la causa, el origen, y no emparchar con una bomba de insulina o con un medicamento. Totalmente, sí, sí. Depende del contexto al final, lo que decías, ¿no? Confundimos y qué mal, es ignorancia, ¿no? Cetosis por cetoacidosis que no tiene nada que ver. Y todo depende de qué, del nivel glucémico, de tu control glucémico que tengas. Si yo siempre estoy en 200, pues claro que tengo mucho riesgo de estar en cetoacidosis, producir cetonas a partir de estar consumiéndome a mí porque tengo hiperglucemia constante, que eso es otra cosa, otra vía metabólica a estar en cetosis con un nivel de 80 constante. Bueno, estoy usando cetonas con el contexto metabólico adecuado, pero bueno, todo esto yo lo explico muy bien porque me interesa que quede claro para que la persona esté segura, ¿no? De, claro, voy a hacer un cambio, voy a estar segura de lo que hago, seguro, y con mis hijos también, ¿no? En caso de niños y adolescentes con diabetes. Y mira, aquí han puesto, no sé si quieres decirles que yo voy leyendo un poquito los comentarios, de que decía ahí que... Kiara, que es paciente nuestra de las dos. Así que un beso, sí, sí. Ari. Sí, dice aquí, los médicos te asustan, no entienden que nunca llegamos a serio de glucemia. Sí, 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 la verdad es que asustan mucho y también hay allí cosas, es decir, a un médico, que tú lo sabes, Florencia, siempre le va a asustar lo inmediato, ¿no? Un episodio de urgencia que va a requerir hospitalización, ¿no? Como una hipoglucemia severa, o sea, te asustan, como... Y además, al menos aquí, ¿no? Y en Estados Unidos, se puede denunciar a un médico por hipoglucemia. Pero si te mueres de nefropatía diabética, si te quedas ciego, no. Entonces, bueno, es lógico también, ¿no? Que los médicos van a estar, no tengas hipoglucemia, no tengas hipoglucemia, te va a dar algo y te va... Y tú dices, bueno, yo también quiero un poco de suavidad, no de severidad, en fin. Entonces es esto, pero bueno. Aparte, por eso, en lo que tiene que ver con la prevención, cuando el paciente se infarta, cuando el paciente tiene la ACV, cuando el paciente tiene un shock hipoglucémico, hay algo que se pasó por alto en la medida de prevención, en el día a día, ¿sí? Porque a mí me encantó el otro día una charla que yo escuché y había el dibujo de un médico con un salvavidas. Y decía, al final los médicos hoy en realidad es como el salvavidas que siempre está sacando ahogados del agua, y lo que debería saber es tratar de que la gente no se tire. O sea, básicamente esto de ir siempre al rescate de las complicaciones de la diabetes y al rescate, sí, de Muy los... bien, muy bien, muy bien. No tiene Eso que... ya, por favor, 100 años de la insulina, ya dejemos de sobrevivir, vamos a supervivir las personas con diabetes. Es decir, ya eso diré para el Día Mundial de la Diabetes, ya dejemos de sobrevivir, que me rescaten la vida, por favor, ya nos toca dar un paso adelante y yo quiero vivir bien, ¿no? Vivir muy bien. Como una paciente, como una persona. Como una persona normal, ¿no? No sobrevivir, que me estén rescatando de ay, no, horrible, en fin. Entonces, sí, la hipoglucemia tiene muchos matices, siempre depende otra vez, ¿no? Un poco por dejar, no confundir a los que nos están escuchando, muchas gracias, de que depende también de la sintomatología. Yo lo sé, yo también lo vivo, entonces yo sé ese estrés que causa y esos síntomas adrenérgicos que son muy desagradables y que sientes que te vas a morir, yo lo sé. Bueno, poco a poco vamos educando para prevenir, para sentir menos y para tener herramientas que
que sean funcionales, que te lleven otra vez a normal, no que te lleven a 200, porque entonces no dejamos de tener la montaña, ¿no? Está allí el tratamiento, prevenir y tratar efectivamente. Y de esta forma, bueno, todo se vuelve un poco más fácil, la diabetes deja Bueno, de quitarte vida. ahí la palabra clave es la facilidad. Porque en realidad muchas veces la excusa de los médicos, de las mamás, es que nos va a parecer que es una dieta difícil, que es difícil la dieta keto, que es difícil lo low carb. Y la verdad que lo difícil, yo siempre he dividido en glucodependiente y ceto adaptado. Es como el cocainómano dependiente. O sea, no está bueno ser adicto, no está bueno ser adicto al azúcar, y no está bueno que si yo me inyecto insulina y no como hidrato de carbono, sí puedo tener una hipoglucemia. O sea, ¿cuántas veces vemos un paciente que por inyectarse insulina está preocupado si no come azúcar, que le va a hacer mal, que puede tener una hipoglucemia, que como vos decís, es un cuadro severo? Nadie lo nota. Nadie pretende que el paciente tenga una hipoglucemia, porque si no está cetoadaptado y no switchea, yo le digo a los pacientes, mira, si vos te compras un auto y le dejás de poner gasolina, no se transforma en un auto eléctrico. En general se para el auto. O sea, vos se te para el auto, te moriste. Entonces, la realidad es que la idea es tratar a ese auto con un motor que va solamente a gasolina, en un auto híbrido, en un auto que pueda manejar las situaciones de no comida, ¿sí? Con la grasa de reserva. Pero que si yo no como grasa y no estoy cetoadaptado y no tengo acceso, y el acceso a esa grasa me la inhibe la insulina. Entonces, un paciente que esté con bomba de insulina, todo el día con insulina, va a ser el que siempre use la glucosa. Y entonces, cuando no tiene glucosa, se va a sentir mal y va a tener un bajadón de azúcar. Y mira, yo me acuerdo una vez que le pedí un análisis de sangre en ayunas a una nena, y la mamá, no, mentira, es un chico que jugaba al fútbol y tuvo el inicio fue con una cetoacidosis diabética en la cancha de fútbol. Después de haber empezado la dieta, yo le pido un laboratorio. Y la mamá entró llorando. Yo dije, ¿qué pasó? Y me dijo, de la emoción. Me dice, vos no sabés lo mal que yo la pasaba, porque para que mi hijo se haga los análisis en ayunas, yo siempre tenía miedo que se muera de un shock hipoglucémico, porque, a ver, un chico que tiene que pasar 8 horas sin comer, ¿sí? Nosotros hablamos de los ayunos, de todo, y entonces uno, no importa, sabe que si no hay azúcar, el cuerpo va a estar usando la grasa, con lo cual en ningún momento uno se siente mal. Y esas tipo de cosas, digo, pudo sacarse sangre, pudo ir en ayunas y no se cayó redondo ni se sentía mal, que muchas veces sí le había pasado y no llegaba a hacerse los análisis por la hipoglucemia, siendo una dieta que venía consumiendo hidratos. Cuando en realidad al bajar muchísimo los hidratos, el estar usando la grasa ya no tenía esos episodios de hipoglucemia. Mira, qué paradójico y a la vez que es así, sí, sí, sí. Y además es que necesitas volverte experto en ti mismo, la buena utilización de insulinas, aunque sean pequeñitas dosis, que se bajan muchísimo las dosis, pero sí tienes que volver experto. Y mira, qué bueno esto, que viola el beneficio del miedo, que yo entiendo también los padres, el miedo de la noche, por eso la noche es otra cosa. Bueno, mira, en mis programas tenemos vídeos solamente hablando de insulinas, precisamente por eso, y luego además veo con cada persona, porque cada persona no conozco a dos personas con la misma edad, el mismo peso, que utilicen la misma cantidad de insulina y que les haga el mismo. No conozco. Por eso me he vuelto experta y sí, yo creo que soy de las personas que más sé sobre el uso de insulina. No, y la gente dice, ay, pero mira, solo me dijiste esto. Claro, sí, porque veo todo el patrón, ¿no? Y esto es muy importante, conocer, pero bueno, en fin. Aquí han dicho, no sé si tienes tú ahí que las puedes ver más fácil, Florencia, las preguntas. Bueno, no sé, ¿cómo vamos? Ahí lo que, no, están todos poniendo cosas lindas y después, Roxana te pregunta, Rosy, si vos seguís usando insulina, que ella se imagina que es mucha menos cantidad. Yo sé que a veces uno, la reacción prolongada tal vez la pone más alta para no tener esos rescates y esos subidones, pero bueno, vos como experta explícalo. Sí, sí, insulina uso muy poca, ¿no? Son las unidades totales por kilo de peso, ¿no? Es como se mide y teniendo niveles normales de glucemia. Si no tienes 5 de glicada, no aplica esa ecuación, porque no estás utilizando efectivamente la que te estás poniendo, no te estás sirviendo. Entonces es importante que cuadre todo.
Sí, utilizo muy poca, pero ha cambiado. Yo llevo 18 años con alimentación muy baja en carbohidratos, entonces cuando me quedé embarazada, yo hice esta alimentación, usaba otra insulina, es decir, he cambiado. Ahora tengo 42 años, voy hacia menos cada vez, curiosamente, tal vez también porque he puesto el ayuno, me ha cambiado, vas cambiando. Que Claro. eso también lo vemos en mis programas, porque no eres la misma persona, no puedes utilizar lo mismo siempre. Entonces tienes que usar una parte intuitiva de ti, que esto también a mí me encanta, pero es necesario, que yo veo que hace falta, Florencia, esta como desconexión de las personas, que lo veo muy claramente, como de, no sé, a veces me llegan, yo estoy bien en 200 y yo digo, cuando están en 100, ah, no, yo pensaba que estaba bien, me dicen, yo pensaba que me sentía bien, porque estamos desconectados de nuestro cuerpo, entonces me interesa volver a conectar y que las personas con diabetes volvamos a sentir hambre de verdad, no solo ansiedad y adicción de los carbohidratos, por favor, sino hambre, que es diferente, es otra cosa. No ansiedad por hipoglucemia, por hiper, enfado, frustración. Vamos a volver a las sensaciones naturales. Tenemos derecho, como decías, es que tenemos derecho. A mí me ha costado años, no ha sido de la noche a la mañana. He trabajado muchas cosas porque no es poner la alimentación y ya está, no. No, y una cosa que me parece re interesante es esto, como vos decís, cada uno responde distinto, Sí. viste que está como calculado, tanto carbo que como, tanto insulina que me inyecto, ¿no? Como si hubiese una relación tan exacta, y cuando a mí me preguntan con el tema de la insulina, especialmente la insulino resistencia y diabetes 2, yo siempre digo que es como una persona que, como si yo te hablo, vos no me escuchás, yo te grito. Entonces, la insulina que yo inyecto, si la célula, que es la que tiene que leer la hormona, la membrana celular está toda caramelizada, glicada, oxidada, llena de aceites hidrogenados vegetales, ¿sí? No importa la insulina que yo ponga, mi célula no lo lee. Entonces necesito inyectar mucha cantidad de insulina para poder tener una glucemia más o menos, ¿sí? En rango. Entonces, el tema de que una paciente vaya logrando que necesita menos insulina no tiene solamente que ver con que uno come mucho menos carbos, sino que come mejor calidad. Porque no solamente el problema acá son los carbos que come la gente, sino el desastre en la calidad de los aceites hidrogenados. Total, La sí. que es la de Portola de la nariz, o sea, lo que nos tiene, que estamos fritos, como dice ella, es que estamos incorporando. La gente piensa que no come grasa, piensa que come todo bajo en grasas. Y lo que dejó son las grasas buenas, porque la gente piensa que la palta engorda, que el aceite de coco te va a matar, que las grasas saturadas son el gran problema. Y el aceite vegetal hidrogenado, que está en todos los ultraprocesados, es lo que uno pasa como grasa invisible e incorpora sin darse cuenta. Muy bien, sí, invisible y entonces te daña, ¿no? Pero sí, totalmente es lo que dices, ¿no? Que yo creo que hay que saber que bajar insulina o medicación en diabetes tipo 2 es una consecuencia, esto nos tiene que quedar claro, no es un objetivo. Yo me quiero quitar todo, tal, ya, pero lo que me importa a mí es tu salud integral. Pasará probablemente, pero espera a que tu cuerpo, has estado 20, 30 años con todo esto, pues sé paciente y sé empático con tu cuerpo, ¿no? Respetuoso y dale tiempo de progresar. Entonces, no, lo que dices, ¿no? Por eso es que no es solo bajarla, sino que tengas normoglucemia. Esto es lo más importante, porque esto es salud. A partir de allí, vale, pues vamos mirando cómo necesita en la adolescencia, por ejemplo, que es cuando más requerimientos se necesita, el tercer trimestre de embarazo, vale, pues es lo que necesita tu cuerpo. ¿Tienes normoglucemia? Vale, necesitas más, ya está. Necesita de la glucosa, Rosy, y necesita de la insulina. O sea, yo agradezco a la vida que exista la insulina, porque Sí, muchas vidas, sí, pero es como todo, es el uso que uno le da, es como la hormona cortisol. O sea, vivimos gracias a que tenemos cortisol, nos permite en alerta, no sé, cruzar la calle que no nos pise un auto y mirar para los costados, pero vivir todo el tiempo con el cortisol alto no es bueno, y requerir unidades trombóticas de insulina tampoco es bueno. Entonces, si el paciente se inyecta insulina, no es lo mismo que se inyecte 2 unidades a que se inyecte 140 unidades cada 2 horas. Entonces, todo tiene que ver con ese equilibrio que uno tiene que ir logrando, y por eso en realidad no es que uno esté en contra de la insulina, sino como vos dices,
uno tiene que optimizar el metabolismo, uno tiene que tener hormonas niveladas, el cortisol, la insulina, como la hormona tiroidea o la testosterona o la hormona que sea. Totalmente, sí, sí, yo siempre digo, somos como un coche estándar o manual, ¿no? No automático, entonces nosotros tenemos que gestionar, al menos en diabetes tipo 1, los demás lo hace su cuerpo. Bueno, pues uno tiene que prever todo, pero lo tienes que hacer, no puedes olvidarte de hacerlo, no puedes pensar, ya un día lo va a volver a hacer. Bueno, va a ser más fácil hacerlo, eso sí, porque cuando lo tienes todo controlado, cuando pasa algo, lo ves. Y en cambio, cuando tienes todo, no ves nada, no sabes cuándo te va. Yo puedo intuir cuando estoy gestando algún virus, digo, aquí algo pasa. O cuando estoy con este. ¿Por qué? Porque es más claro. Y eso es un regalazo, tener claridad, que es una ventaja que tenemos al usar sensores de glucosa, que es objetivo. A veces no, en otras condiciones o enfermedades, pues es un poco síntomas. Nosotros tenemos allí el valor. Y como decías, ahí vemos las gráficas, aprendamos de ellas, ¿no? La buena utilización. Sí. Bueno, fíjate que acá está como muy de moda y se hizo muy conocida en todo el mundo, Jessie Chauspé, que se conoce como Glucose Goddess, y ella todo el tiempo en su Instagram y en su gráfico habla de la aplanación de la curva de la glucosa. Entonces, la realidad es que me parece apasionante. O sea, yo no soy diabética y usé el botón y tengo acá mi aparatito para medir la glucemia y las cetonas, que se lo mido a los pacientes en consulta. Y a veces los pacientes me preguntan, ¿pero qué soy diabética? Digo, tenés que hacer un buen uso de tu glucosa, no importa si sos diabético o no, porque es lo que yo digo, a mí no me hace la diferencia en el sentido de que no es distinta la dieta, ¿sí? Que yo tengo que darle a un paciente diabético al no diabético. Yo estoy pensando en situaciones que uno se quiere matar de pacientes y de cosas que vos decís, a veces qué mal hacemos los médicos sin darnos cuenta. Yo, el año pasado fui a dar una charla y una como de las secretarias que había en la empresa, bueno, di toda mi charla hablando de todo esto y cuando termina me dice, yo me quiero morir, me dice, yo tenía como bajadones de azúcar, hipoglucemia, y la indicación de mi nutricionista es, bueno, ponete la alarma en el celular y comé cada 20 minutos, así no tenés esa hipoglucemia, ¿sí? Y comí un caramelito y comí algún dulce por esa hipoglucemia, ¿sí? Yo digo, Sí. qué vida terrible de que cada 20 minutos te suene la alarma del celular para ver si... Entonces es como, y ese manejo psicótico... De yo tengo un paciente, rescate, era lo que decías tú, es como de rescate, pero no estás tratando la causa. Yo tengo un artículo en mi blog que hablo de esto de las hipoglucemias, ¿no? Reactivas como prediabetes, ¿no? Precisamente, que habría que ver la causa. Pero sí, veo personas, ¿no? Que están, algo pasa en su cuerpo, ¿no? Por algún factor de predisposición, pero están como haciendo estos picos exagerados con síntomas de adrenalina, o sea, síntomas de hipoglucemia, porque todo el mundo hace un poco de hipoglucemia antes de despertar, toda la gente normal, sin diabetes, un poco antes de despertar, que se prepara el cuerpo para el efecto del alba. Pero cuando son hipoglucemias estas como reactivas con síntomas, hay que mirar qué pasa, por qué está tu cuerpo exagerando en insulina, ¿no? ¿Qué le antecede? En fin, hay muchos detalles, Florencia. Y además, siempre pensamos solo en el sobrepeso, pero no, hay personas delgadas y aparentemente sin síntomas que están exponiéndose, ¿no? A estos picos glucémicos y de insulina constantemente. Yo próximamente voy a sacar un como plan más para estas personas que quieren solo explorar, ¿no? Explorarse con el sensor y sí, que es como un experimentar, ¿no? Pero aprender de qué te pasa. ya la tengo acá. No, que la tengo acá. María, sentate al lado mío. María es paciente mía, es coach, es todo. Está en las redes como María Keto Tips, imagínate. Ay, ¿Entendés? qué buena. María, Hola. porque ella la lidia con los pacientes que le vienen con otros médicos y parece la loca que dice al diabético, sí, baja, come grasa. Ya, qué bueno. Pero, Qué bueno, qué bueno. pero es una cosas que me parece importante es eso, que cuando uno habla de esto de que te dicen, no, pero yo con 200 estoy bien, y después uno se da cuenta que con una glicosilada de 7 y unos 200 de glucemia, cuando vos bajas la glicosilada, la claridad mental que tiene el paciente, recién Willinson escribía el tema de que hay una pandemia de autismo, de Alzheimer, de obesidad, y que la realidad es que cuando nosotros logramos optimizar el buen uso de la glucosa y de la insulina,
¿sí? El paciente tiene una claridad mental que no se daba cuenta hasta que realmente entra en ese estado que se empieza a escuchar. Y dice, no, no, no es que, digamos, uno como que banaliza o normaliza una situación que no está bien. Totalmente, sí, sí, sí. Le das la causa a otra cosa, pero totalmente. Es que va relacionado con muchas cosas de la salud y hasta lo que está de moda ahora de antienvejecimiento. Yo, de hecho, la primera conversión que encontré de hemoglobina glicada real, que esta no te la dan en los laboratorios, era de un doctor que hablaba de antienvejecimiento y decía que por menor glicada vas antienvejecimiento no físico, Bueno, ¿no? Sino ya sabemos que es... nosotros en realidad, en todo lo que es medicina estética, yo hice la especialidad, yo soy médica de familia y deportóloga, también hice especialidad en medicina estética y está mucho el concepto del inflammation, del envejecimiento acelerado, es un envejecimiento inflamado, y en realidad cuando vos haces cualquier tratamiento en estética, si el colágeno que vas a tratar se te carameliza, el colágeno se va a romper de la arteria y vas a tener enfermedad cardiovascular, se te va a romper de la piel y vas a tener una arruga. O sea, la tasa de glicación, uno de los libros que mejor refiere eso, es un libro que está pensado para dermatólogos, donde se habla que la tasa de glicación debería ser siempre menor a 4.8 para decir que no hay una aceleración del proceso de envejecimiento, y no 5, 7, como muchas veces uno ve que... No, qué bueno esto, ¿eh? Sí, sí, sí. Qué bueno, es que No, es total. ya quiero saber todo, porque webinar, curso, haces de Sí, todo, ¿entendés? eso, ya vamos. Eso te va a aprender Yo os invito, ya os dejo la todo eso información. como la mejor alumna. Gracias, gracias. El martes hago un webinar, ¿vale? Que es Domina tu glucosa y vive la vida sin preocupaciones. Este martes 10 de octubre, ¿vale? A las 8 de la tarde, perdón, hora España, pero tenéis que apuntaros, que dejaré el enlace aquí, diabetesbien.com/webinar. Tenéis que apuntaros para que os llegue el acceso. Es una clase gratis, conocéis mi forma de trabajar también, por si queréis apuntaros a mis programas. Y nada, yo encantada de enseñar, de aprender de las personas como tú, Florencia, también. Y nos vemos en el próximo live, ahora intercambio. Porque hay mucho tema. Hoy hablamos diabetes y diabetes tipo 1, para que la gente que tiene tanto diabetes tipo 1 como tipo 2 se quede tranquilo, que es una alimentación que proponemos. Y hay mucho auge sobre hoy lo que se llama psiquiatría metabólica o diabetes tipo 3, glaucoma, Alzheimer, los trastornos del espectro autista. Hay mucha patología que se trata de la misma manera y con el mismo enfoque, ¿sí? Que tratamos, ¿sí? Todos los médicos que tenemos esta mirada. Así que en realidad el webinar tuyo nos sirve para absolutamente todo, que no se apunten solamente los pacientes que tienen diabéticos, no queda nadie afuera, es lectura obligatoria, como en el colegio, ¿viste? Lectura obligatoria, Sí, porque además yo contesto preguntas, en eso me baso, a mí me encanta y contesto preguntas en directo y bueno, ya sabemos que gracias Florencia, no, muchas por tus recomendaciones y por este live y nos vemos próximamente en otro live, ¿no? nos vemos próximamente en otro live y me encantó conocerte porque siempre nada, yo te seguía, pero nunca habíamos hablado más allá del chat, así que un placer enorme, Rosy, es súper valioso lo que es súper valiosa la información que das. Es increíble que vayas a hacer este webinar, que sea gratuito, que todo el mundo tenga acceso, porque en Argentina, en todo el mundo está como convulsionado con un montón de cosas, pero Argentina es un país que estamos con toda la economía de Argentina, y yo siempre digo, no hay nada más caro que comer mal, porque la realidad es que uno a veces dice, bueno, no, pero son dietas caras. No, no es caro, caro es enfermar, caro es estar internado, ¿sí? Entonces, el tema no es que es una alimentación cara, es una alimentación lógica. Y esto lo vamos a ver todo en el webinar tuyo. Así que obviamente que vamos a estar ahí con Mari, así que te mandamos un beso enorme, enorme, enorme. Obviamente lo voy a guardar y apúntense al webinar de Rosy. Nos vemos. Mil gracias, Florencia, un abrazo y gracias a todos los que estuvisteis aquí conectados. Un abrazo, chao, chao. Suerte, chao, chao.